Gobernador, ¿cómo está? Buenas tardes, Diego Montaño lo saluda desde La Paz. Hola Diego, ¿cómo estás? Muy buenos días. Saludo cordial a todos. Gracias por atendernos. Gobernador, la anterior semana hubo una reunión entre siete autoridades departamentales o representantes de siete departamentos para empezar a encarar una mirada conjunta o una propuesta conjunta rumbo a esa cumbre que ha convocado el presidente para el 5 de agosto en Sucre y que tiene que ver con las autonomías. ¿Cuál es su criterio al respecto, gobernador, para poder ir avanzando en profundizar las autonomías en el país? Bueno, sí, hemos debatido varios temas, pero finalmente hemos concluido en avanzar en tres rutas, o decir, tres con los cuales podríamos llegar a un 50-50. La primera es la participación activa en la coparticipación tributaria, que ustedes saben que las gobernaciones no participan en ella, es decir, que a partir del 2027 las gobernaciones también ingresen a la coparticipación tributaria, aparte los municipios y las universidades públicas. La segunda ruta es la descentralización de instituciones que deberían pasar a control departamental, que hoy están en manos del gobierno central, las mismas que le pueden servir como una forma de fortalecerse institucionalmente, pero fundamentalmente generar desde estas instituciones mayor desarrollo económico en los departamentos. Y el tercer eje es el tema de la eliminación de competencias nacionales que hoy por hoy están administradas y atribuidas casi unilateralmente, dictatorialmente por el gobierno de turno en las gobernaciones. Es decir, estamos nosotros pagando competencias nacionales que no nos corresponden y estas deberían ser eliminadas. Entonces, estas tres rutas se han diseñado en esta reunión, que no ha sido la primera, por cierto. La primera fue el 25 de mayo en Chuquisaca, y está en esta oportunidad del 16 de julio como una segunda reunión de gobernadores. Gobernador, quisiera que ahondemos sobre el punto 2 y 3 porque digamos que la redistribución o la coparticipación en cuestiones tributarias está claro más o menos o por lo menos de dónde podría salir una propuesta y hablábamos con el proyectista hace instantes, el senador Roca decía el IT, por ejemplo, ¿no? Como una primera, diríamos, o inmediata posibilidad. En cuanto a instituciones, que usted dice descentralizar las instituciones para que cada gobernación las administre, ¿de qué instituciones estamos hablando? Por ejemplo, aduanas o no sé si CEGIP o cuáles, por ejemplo, gobernador. Nosotros hemos planteado dos, ¿no? Una, Senaricom, que es la institución que controla las exportaciones de minerales al exterior. Aquí nosotros tenemos una intervención directa porque nosotros recibimos regalías mineras con las cuales sobrevivimos como gobernaciones, especialmente las gobernaciones mineras, que en el fondo casi ya son todas mineras. Pero Oruro tiene una particularidad en ella por el tema histórico, fundamentalmente. Senaricom, al ser una institución del gobierno central, no está cumpliendo como corresponde. Hay una fuga de más o menos 40% de las regalías mineras por mala información en las exportaciones de minerales, mala categorización de las leyes de los minerales, y eso está generando una pérdida no solamente al departamento, sino también a las recaudaciones en el impuesto a las utilidades por las exportaciones que recibe el gobierno central. También hemos pedido que se descentralice Sergiomin. Sergiomin es una institución que hace prospección y exploración de áreas mineras, y nosotros aportamos a Sergio Min el 10% de nuestras regalías. Este año nosotros vamos a aportar a Sergio Min más o menos entre 20 a 25 millones de bolivianos a esta entidad, que no responde como quisiéramos que responda al departamento. Por tanto, Sergio Min también debería ser administrada por las gobernaciones.
entre otras, pero estas son las más destacadas, las cuales hemos propuesto. Respecto a competencias que usted decía, hay competencias nacionales que a nosotros como gobernación nos toca cubrir con los gastos. ¿Es salud, educación o cuál es, gobernador? Sí, aumentando en el tema institucional, antes de pasar a este tema de las competencias, hay también el tema de los famosos ítems ministeriales. Mire lo que ha hecho el gobierno del movimiento al socialismo. El movimiento al socialismo, al no tener el control de todas las gobernaciones, lo que ha hecho es crear ítems ministeriales, es decir, crear trabajadores en salud desde el ministerio para que vayan a trabajar a los departamentos. ¿Cuál era el objetivo? El objetivo era político. Este objetivo político era cómo controlar las gobernaciones que no estaban en manos del movimiento al socialismo. Pero hoy continúa esta política, es decir, sigue habiendo un puente. Hay un paralelismo en el sistema de salud. Hay ítems TGN, gobernación, trabajadores que han sido contratados con IDH, que están controlados por los sedes departamentales, pero hay otros trabajadores, un tanto, en Oruro hay más o menos como 1000, que están controlados directamente por el Ministerio de Salud. Estos ítems no se controlan para nada y por eso existe una muy mala atención en salud y las quejas son constantes por parte de la población. Ingresando al tema de las competencias, hoy en este momento todas las gobernaciones estamos amenazados con un paro de trabajadores en salud. ¿Por qué? Porque tenemos que pagar nosotros las gobernaciones el bono vacunación. El bono vacunación a Oruro les representa como alrededor de 7 millones de bolivianos, a la gobernación de Santa Cruz les representa unos 40, al de La Paz otros 40, y es una competencia totalmente nacional. Otras competencias que nosotros estamos asumiendo en época de bonanza, porque esto ha sido dictaminado en época de bonanza, el gobierno de ese momento ha dicho, ustedes como gobernaciones tienen plata, están recibiendo IDH, impuesto directo a los hidrocarburos, entonces paguen estas cosas más. Y estamos con bono vacunación, prediarios, títulos de bachiller y otras competencias que nos han asignado desde el gobierno central, las cuales deberían destrabarse y asumirlo el Estado central. Entonces hemos diseñado estas tres rutas que además lo hemos dicho que no sean de facto, que no sean inmediatos, sino que sea paulatino, poco a poco, de tal forma de que podamos llegar a un 50-50 en forma consensuada. Gobernador, para ir cerrando el tema 50-50, porque después le quiero hacer otras preguntas sobre otros temas del departamento, ¿tienen prevista alguna tercera reunión de los gobernadores antes del encuentro del 5 de agosto? Y ahí pegadita la pregunta también, si sea usted o cualquier otro de los gobernadores comunicado directamente con los gobernadores de Potosí y de Cochabamba, que estuvieron ausentes. En el caso de Cochabamba, el gobernador Loza decía que fue un problema de invitación, que no le llegó a tiempo, aunque después salieron a desmentir desde la gobernación de La Paz. Pero más allá de esos detalles, ¿se han comunicado? ¿Tienen previsto algún encuentro previo al 5 de agosto? Le hemos pedido al gobierno que antes del 5 de agosto, para que no sea una reunión protocolar, no sea una reunión solamente para la fotografía, podamos hacer reuniones previas, gobernaciones, en unas mesas técnicas juntamente con el gobierno central para avanzar en estos tres temas, ¿no? Coparticipación, instituciones, competencias, de tal forma de que el 5 de agosto ya lleguemos con una propuesta concreta y le mostremos una señal, un camino al país de tal forma de llegar a un 50-50 gradual, paulatino, tal como lo hemos planteado. Ojalá que estas mesas técnicas se lo hagan, es voluntad del gobierno instalar estas mesas. De lo contrario, llegaremos al 5 de agosto. Estoy muy seguro que todos van a venir, los 9 gobernadores. No sabemos las razones por las cuales no han venido a las anteriores reuniones, pero ha sido una reunión en base a dos fechas históricas de cada departamento: 25 de mayo, aniversario de Chuquisaca, y 16 de julio, aniversario de, del Departamento de La Paz. Entonces, bajo estas fechas cívicas nos hemos autoconvocado a la reunión. No había una invitación específica para poder hacer una reunión de gobernadores, así que los gobernadores, tanto Leonardo Loza como también Joaquino, están
completamente invitados a cualquier reunión que se pueda llevar y ojalá se lo haga en estas mesas técnicas que le hemos pedido al gobierno. Gracias, gobernador. Quisiera preguntarle respecto a otro tema, a propósito del departamento de Oruro, respecto a esta ley de necesidad que está en tratamiento en la Comisión de Economía de Diputados para un proyecto minero en Carangas, en el departamento de Oruro. ¿Usted sabe en qué anda aquello? ¿Cuál es su posición al respecto? Sí, la anterior semana se ha aprobado por parte de la comunidad la primera consulta previa para que autoriza la operación de un proyecto muy grande de una empresa canadiense minera en Carangas. Carangas está situado en el sur del departamento de Oruro, frente o cerca a la frontera con Chile. Vamos a tener una inversión de más o menos en su primera fase solamente de instalación y de operación de esta empresa de 380 millones de dólares aproximadamente. Y una vez que esté funcionando esta empresa, esté operando, esté sacando minerales, vamos a tener en Oruro, solamente con regalías, casi alrededor de 300 millones de bolivianos al año. Por eso para nosotros es muy importante que se apruebe esta operación minera. Estamos en la fase ya de iniciar, de entregar la ley del contrato minero y luego, una vez aprobado el contrato minero, se va a entrar a la fase de la consulta medioambiental. Y luego de ello recién va a haber la inversión. Estamos pensando que de aquí a 2 años podría estar comenzando operaciones esta empresa canadiense. Esta ley de necesidad es porque existe una restricción constitucional de que no puede haber operaciones mineras en frontera, Bolivia-Chile. Entonces, esta ley de necesidad es justamente para autorizar esta operación minera en esta frontera. Por tanto, pedimos a los diputados, senadores, que puedan aprobarlo para que Oruro pueda tener una nueva inyección de recursos económicos en nuestro departamento. Además de esta inversión o de esta intención de inversión, ¿hay ya otras empresas, sean nacionales o extranjeras, justamente que tienen la mirada puesta en Oruro y en su potencial minero? El gran problema es la burocracia, ¿no? La burocracia, el camino largo que tienen que tener las empresas privadas para poder invertir en una determinada área. Nosotros tenemos, esta es una primera, hay dos más que están en camino en el mismo sector y hay otras tantas en diferentes sectores de nuestra región. El gran problema es la burocracia que lamentablemente no deja a que las inversiones lleguen rápidamente. Y segundo, el gran problema que atraviesa el país es la seguridad jurídica. Una empresa privada internacional quiere invertir en Bolivia, pero se encuentra con bloqueos, se encuentra con inestabilidad política y eso le genera inestabilidad y inseguridad jurídica. Por tanto, necesitamos estabilidad social para poder tener mayor cantidad de inversiones en nuestro departamento, pero también en Bolivia. Aprovecho de hacerle una pregunta más, gobernador. Ya estando en el cargo más tiempo, ¿con qué se encontró? ¿Cuál el cuadro de situación de la gobernación orureña? Como todas las gobernaciones, hemos recibido las gobernaciones en pleno bloqueo de caminos. Así que hemos administrado más el tema del conflicto social que el tema económico. Pero sin embargo, Oruro tiene una deuda de más o menos 800 millones de bolivianos en compromisos, en proyectos y otros. Y nosotros tenemos un ingreso de alrededor de 200 millones de bolivianos anuales por concepto de regalías mineras. Y como se dará cuenta, si yo tengo que pagar estos 800 millones de bolivianos que tengo como compromiso y deuda, tendría que no hacer ni una sola obra en 4 años para poder pagar estos compromisos. Pero estamos haciendo una serie de gestiones para que esto no ocurra y hacer nuevos proyectos, nuevas obras que son de necesidad pública. Gobernador, escuchaba a uno de sus colegas, el gobernador del Beni, que decía que tenía poco más de 70.000 bolivianos en caja y bancos, la gobernación de ese departamento. Más o menos en Oruro, ¿están por ahí o no es tan dramática la situación o por ahí peor?
Si queremos medir los ingresos y egresos, 800 millones debe la gobernación de Oruro y sus ingresos son 200 millones. Por suerte existe una muy buena cotización de minerales, en lo cual está subiendo los ingresos por concepto de regalías. Eso nos va a permitir hacer un juego de cintura para poder hacer mayor cantidad de obras, pero aún así es paupérrima la economía departamental. ¿Estos 200 millones que usted nos decía de ingresos es el presupuesto general de toda la gobernación o es solamente por ingresos de regalías mineras? Solo ingresos de regalías mineras. Nuestro presupuesto es alrededor de 600 millones de bolivianos. eh, Eso es en el techo presupuestario y también está proyectado la misma cantidad del 2027. Ujú. El juego de cintura que nos permite hacer mayor cantidad de obras es el tema de las regalías mineras, que si tendríamos nosotros mayor inversión, mayor cantidad de regalías, mayor producción, mayor cantidad de regalías y más cantidad de recursos. Y sobre eso, si diseñamos una ruta de las tres que le he explicado y avanzamos en una de las tres, afianzamos la economía departamental y alivianamos también las deudas, ¿no? Y los compromisos. Por eso es importante avanzar en este proceso del 50-50 para que las gobernaciones puedan tener un alivio económico en la gestión 2027. Promesa que es la última, gobernador. Trascendió que existe un grupo de WhatsApp de los gobernadores. ¿Es así? ¿Están los 9? ¿Qué hablan allí las primeras autoridades departamentales? Debatimos todos los días sobre el 50-50, una propuesta de Tarija. La gobernadora de Tarija, por ejemplo, ha presentado una ley para eliminar una competencia que significaba inversión en hidrocarburos. Los departamentos estaban invirtiendo en hidrocarburos y se los estaba sacando recursos económicos así dictatorialmente de sus arcas. Y esta ley, esta norma estaba desangrando, ¿no? Entonces, estos temas y otros están siempre en debate en este grupo de WhatsApp. Solamente estamos 7. Estaban los 9 al principio, pero creo que los dos, tanto Loza como Joaquino, han abandonado. No estoy muy seguro, pero creo que ya no está en el grupo, pero los vamos a incluir porque las necesidades son más importantes que las diferencias políticas o regionales que pueden existir entre nosotros. Gobernador, queremos agradecerle mucho. Ojalá usted pueda de repente ser el puente con esos dos gobernadores para que vuelvan al grupo de WhatsApp o vuelvan a las reuniones y así tener una posición conjunta. Le agradecemos mucho, como siempre, la gentileza y la atención que tiene con nuestro medio. Un fuerte abrazo hasta Oruro. Listo, muchas gracias. Edgar Sánchez, gobernador del departamento de Oruro. Aprovechamos para hablar varios temitas, entre ellos el 50-50.